Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de el escritor y docente uruguayo, autor de cuentos y novelas, Mario Delgado Aparaín. Delgado Aparaín ha recibido tantísimos premios, entre otros el premio Bartolomé Hidalgo en el año 2005. Fue además director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Desde un pequeño pueblo de un departamento de nuestro interior, lograste transmitir emociones, sensaciones a todo el mundo. ¿Cómo vivís eso? Es muy... la experiencia es muy singular. Nunca pensé, para empezar, que hubiera de derivar por esos caminos tan extraños, ¿no? Lo vivo bien, ahora con mucho cariño por ese pueblito, digamos, por ese micromundo, ¿no? Mosquitos. Era un pueblito nacido de la necesidad, ¿no? Yo, como tantos uruguayos trashumantes venidos del norte hacia el sur, buscando la utopía, ¿viste? Un mundo mejor, no sé qué, uno cree que en el sur va a encontrar todo, ¿no? Y no es tan así. Y como mis viejos eran trabajadores rurales y los trasladaban de un lugar a otro, cada vez que me preguntan de dónde soy, me costaba muchísimo decirlo. Y entonces, poco a poco, a la hora de ubicar en una geografía, digamos, a las historias, necesité de un pueblo, ¿no? Entonces es como una simbiosis de varios pueblos, Sarandí de Gil, Cerro de Chato, Solís de Mataojo, Minas, Soca, ¿no? Esa recorrida de tu papá te enriqueció mucho a ti, ¿no? Muchísimo. Fue capataz de campo, de tambos, en el norte del país. Sí, muchísimo. Sobre todo me enseñó a entender, a comprender la cultura nuestra y a ir elaborando progresivamente un concepto de cultura, ¿viste, no? Generalmente cuando alguien dice, pero qué mujer culta que es esa, o qué tipo culto que es, ¿no? Se lo asimila a un bagaje de conocimientos vinculado a las artes plásticas, la música culta, la literatura, el teatro. Es verdad, la cultura también es eso, pero no es solo eso, es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con los modos de vivir, los modos de nacer, de vivir, de criar a los gurises, de morir, de enterrar a los muertos, las creencias, las prácticas sociales, los usos sociales, ¿no? Desde la música a la gastronomía. Entonces yo siempre sentía, por ejemplo, empecé a descubrir tarde a través del cine, ¿no? El valor del regionalismo cultural. Cuando vi que en la frontera de México con los Estados Unidos había toda una cultura chicana, claro, la del Spanglish, con universidades chicanas, literatura, cine, música chicana. Digo, caramba, nosotros tenemos, creo que la región del Spanglish, como dice, y la del portuñol son las dos únicas en los tres continentes, en las tres Américas, ¿no? Y sin embargo, yo tengo que decir que acá hay un solo poeta en serio que escribe en portuñol, ¿no? Fabián Severo, y es un tipo joven, ¿no? Una maravillosa persona. Y es el mundo de la frontera, el mundo de los vasos comunicantes con otras culturas, con la cultura del Río Grande del Sur, del norte argentino, ¿no? Un relato tuyo, una balada, tiende puentes entre esos dos micromundos, ¿no? Sí. Justamente la balada de Johnny Sosa se llama así, porque la balada es un género musical de la música norteamericana, que viene de los irlandeses, de la antigua Irlanda del Norte, y por lo general las baladas cuentan una historia, no es música a secas, ¿no? Cuentan una historia, y por lo general las historias que cuentan son historias de
de perdedores, de derrotados, de antihéroes, ¿no? Y eso permite, como yo me acuerdo, a nivel de la música tenía a Joan Baez, Bob Dylan, a nivel de la literatura, Carson McCullers, por ejemplo, y Erskine Caldwell, El camino del tabaco, que cuentan historia de cómo se va deteriorando el ser humano como consecuencia de la agresividad del entorno, ¿no? El racismo, por ejemplo, ¿no? La discriminación racial, sexual, ¿no? Esos temas a mí siempre me impresionaron mucho, ¿no? Y aprendí a entender que la psiquis del ser humano, que tiene 3 campos gigantescos, que son la afectividad, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y que secularmente se está buscando un equilibrio entre esos 3 campos, ¿no? A mí eso me permitió aventurarme en el dibujo de personajes, de mujeres y de hombres, ¿no? Me preocupan mucho los ancianos, ¿no? Como receptores de la historia para transmitirla, ¿no? A la nueva generación. Y bueno, eso me gusta. Hablando de preocupaciones, a ti, y no hace mucho tiempo, la vida te dijo, está acá la muerte, y tú lograste sortearlo. ¿Cómo viviste esa experiencia tan fuerte? Fue una experiencia realmente fue una experiencia muy dura. Te dijeron que, por ejemplo, hoy tú no podías estar conversando conmigo. Sí, si fuera así. Mira, sí, me siento muy afortunado. Es como una especie de cruce de caminos. El día que me descubrí casualmente que tenía un cáncer linfático, y que era duro, porque te lo dijeron duramente también. En cuanto al pronóstico, te lo dijeron realmente y duramente. Sí. Lo descubrí por casualidad, era una sombra en el mediastino, ahí en el espacio que hay entre los 2 pulmones y el esternón, ¿no? Y me acuerdo que fui a ver un cirujano de tórax, a ver cómo, y le pregunto, ¿es grave esto? ¿No? Dice, haga usted las preguntas. Bueno, le acabo de hacer la primera, ¿no? Si es grave, bueno, sí es grave, ¿no? De 1 a 10, ¿qué calificación le daría? Y 9. Bueno. ¿Y pronóstico de vida? Y mire, ¿de verdad quiere saberlo? Digo, sí, necesito saberlo. Claro. A esta altura de la vida necesito saberlo. Bueno, teniendo en cuenta casos similares a los suyos, 6 meses, 7 meses tal vez. Bueno, le digo, basta de preguntas por hoy. ¿Cómo sale uno? Ya pasaron muchos meses, de aquellos 6 meses. Sí. ¿Cómo sale uno cuando alguien le dice eso y cómo se plantea la vida en esos 6 meses? Mira, tremendo. El golpe es muy potente, en el centro del pecho, tal donde estaba el tumor, incluso. Me acuerdo que empecé a caminar, salí caminando y arranqué a caminar y no paré hasta el Parque Rivera, desde la Española, ¿no? Caminando y pensando en el sentido de la vida, en qué iba a ser, y ahí uno sentía que una extraña sensación psíquica y orgánica, como que tenés un reloj, ¿no? Que empieza una cuenta regresiva, ¿no? Como eso de la Cabo Cañaveral, ¿viste? ¿No? Hasta el momento de salida de la nave. Ahí dije, caramba, he repartido la vida entre el periodismo, la gestión cultural. No quiero saber más nada, no quiero saber más nada. Estaba ahí cerquita de la jubilación y digo, tal vez ya pueda jubilarme,
como docente, como periodista, como gestor cultural. Y se me ocurre preguntar, dígame, ¿cuánto me falta para jubilarme? Usted sabe, me dice que ya puede, si quiere hoy, ya. Dijo, ¿no? Y empecé el tratamiento, radioterapia, quimioterapia, devastador. Eran 26 pacientes con el mismo cuadro y marcharon 11, 12. Entre ellos algunos amigos muy buenos, como Matías Prado, por ejemplo, el periodista, ¿verdad? Pero también yo veía que la mayor parte de los pacientes no ofrecían resistencia. Estaban resignados, estudiaban su propio caso, yo también, me gustaba saber qué tenía y por qué, pero yo veía que no ofrecían resistencia, ¿no? Que iban bajando la guardia progresivamente. Y yo trataba de destragediar, como decía Alfredito Citarrosa, la vida hay que destragediarla, y la única forma es el sentido del humor, ¿no? Y es verdad. Me acuerdo cuando me fue a ver, un día asoma la cabeza gigantesca que tenía el sabalero, y me dice: Negrito, dice, estás agonizando. Sí. Y vino y le digo: cántame algo. Claro. ¿Y qué quiere que te cante? Se empezó a llenar de enfermeros, médicos ahí, se sentaban en el suelo, en la habitación, ¿no? Y le dije: cántame la canción de la muerte, ¿no? Fue maravilloso. Y bueno, cuando se fue una de las más jovencitas, una maravillosa gurisa, de 22 años, yo dije: no, a mí no me lleva así nomás, ¿no? Y ahí, una de las cosas que lamentaba era que no iba a volver a escribir, ¿no? Y me quedaban novelas empezadas, ¿viste? Entre ellas una que me gustaba mucho, y que era una parodia, sátira en serie, una sátira de un gobierno local, del alcalde de Mosquito, un alcalde que se quiere suicidar porque no quiere estar presente el día que pierda las elecciones, porque las va a perder, porque tiene todo el pueblo en contra, y lo tiene en contra porque hay un pozo que crece en la calle, y crece. Y el día que se decide suicidarse, la secretaria lo salva. Le dice: pero no, ¿qué vas a hacer, idiota? Desde el Mississippi hasta Canelones, todos los pueblos tienen un pozo. Si no es en la calle, es en el alma. ¿No? Hay que pedir ayuda. A la Unión Europea, por ejemplo, que asiste pueblitos africanos, latinoamericanos, y le aceptan el proyecto de tapar el pozo, y le mandan un hombre desde Bruselas, un chanta. Y bueno, me puse a escribir esa novela y la terminé. La enfermera me decía: negro, son las 3 de la mañana, apagar la luz. ¿Y para qué voy a apagar la luz? Tengo toda la eternidad para estar al oscuro. Y la terminé. Muerte que anda en mi amargura, como si se lo pidiera. Estamos compartiendo la palabra, el punto de vista del escritor y docente uruguayo, también periodista, Mario Delgado Aparaín. Muerte por mi corazón, el día que me caliente, entro a perseguirla. Tú que eres una persona sensible y que me hablas de cultivar la risa, y estuviste 20 años en la Intendencia, ¿por qué muchos trabajadores, no digo todos, pero digo muchos, están siempre con cara enojado? ¿Por qué muchos están enojados permanentemente con el gobierno? ¿Por qué está esa dicotomía tan fuerte en ese ámbito de trabajo? Es una pregunta impresionante, ¿no? Yo creo que, Alberto, creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente nuestra, o mejor dicho, esos segmentos numerosísimos de las poblaciones, en particular de las grandes metrópolis, como vos pensás en Ciudad de México, que tiene 27 millones de habitantes,
14 o 15 San Pablo, 11 Buenos Aires. El individuo se disuelve en el número, pierde la identidad, no sabe quién es, no sabe cómo salvarse, ¿no? Cree que la salvación está en la competitividad con el otro, ¿no? Con el otro. Y yo te puedo asegurar que en este mundo nadie se salva solo, nadie. Es imposible salvarse solo, ¿no? Entonces yo soy un fanático de una palabra que para mí es sagrada, la palabra nosotros, ¿no? La construcción del nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa adustez que forma parte de la idiosincrasia tiene que ver con un enojo antes que nada consigo mismo, ¿no? Es una crisis de autoestima, una típica, para mí, la peor de las enfermedades, más dura que el SIDA, más dura que el cáncer, es la crisis de autoestima, ¿no? ¿Qué significa la crisis de autoestima? Es quererse poco y nada a sí mismo. Su historia propia, la historia personal, y nadie tiene una historia propia construida por sí mismo. La historia propia es un legado generacional de los ancestros, de los abuelos, bisabuelos, y cada uno de esos ancestros no vivió solo, vivió en un entorno que le dio ser, que le dio la existencia, es decir, la razón de existir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más jodidas de la época contemporánea es esa interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. La interrupción de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad, ¿no? Entonces, esa crisis de autoestima es madre y padre de la violencia juvenil, por ejemplo, ¿no? Un gurí que se hace matar asaltando un supermercado, una estación de servicio, se hace matar y mata. Esa singularidad del comportamiento no es exclusiva de nosotros, ¿no? Está en Nueva York, en Harlem, está en México, en Buenos Aires, en San Pablo. Es decir, ¿por qué se hace matar? ¿Por qué mata? ¿Por qué tiene esa ausencia de valoración que parece una desvalorización de la vida? Sencillamente porque no tiene con qué medirla. ¿Cómo puedo saber yo el valor de mi vida si no tengo contra qué compararla, ¿no? Mensurarla, ¿no? Es decir, yo no soy... esos gurises piensan que no son nada. No soy nada. ¿Qué me importa si la vida se termina dentro de media hora o dentro de un año? Si se me termina dentro de un año, tal como estoy viviendo con mis congéneres, es porque el azar me favoreció. Y eso no puede ser. No puede ser. Yo creo que no estamos cerca de solucionar ese enojo ciudadano, ¿no? Pero por lo menos vamos sabiendo de qué se trata, ¿no? Y como te decía, solo no lo podemos resolver. Tenemos que ser conscientes de que nos aproximamos a veces innecesariamente a los límites del abismo. Innecesariamente. Es como eso que se arriesgan a mirar por las cornisas a ver si se sostienen. Nada más que va a ver, claro, qué alto que está esto, ¿eh? ¿Cuánto? 500 metros allá hacia abajo. ¿Para qué aproximarse? Yo creo que la ruptura está en el deterioro del núcleo familiar progresivo, ¿no? La familia como célula social, ¿no? De un entramado, de un tejido. Yo siempre digo que la sociedad es como un espejo roto. Cada cual tenemos un pedacito del espejo donde nos podemos reconocer un poquito. Pero nadie tiene un pedazo del espejo lo suficientemente grande como para reconocer la sociedad donde vive, ¿no?
Entonces yo creo que la construcción del nosotros es también la reconstrucción del espejo. Y en ese pedacito de espejo, tú por momentos te ves en Aute, en lo que tiene que ver con la música. Me encanta, sí. ¿Por qué te encanta tanto? Porque justamente Aute y esa generación, Pachi Andión, Ana Belén, ¿Te marcaron? me marcaron porque, ¿cómo te voy a decir? Vivieron también en una sociedad que, a ver, el franquismo, que amenazaba ser eterna, ¿no? Si algo tiene la dictadura es esa sensación de eternidad. ¿Cuándo va a terminar esto? No va a terminar nunca, porque incluso el deterioro de la esperanza hace que se reniegue del propio pueblo. No vamos a salir nunca de esto porque nuestro pueblo es un pueblo de guampudos, ¿no? Eso yo me cansé de escucharlo. O por el otro lado, una pareja de enamorado que participa de esa visión, ¿verdad? Dice, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo si no van a tener esperanzas de ser felices, ¿no? Y yo creo que ellos reaccionaron muy bien, ¿no? Aute, Ana Belén, Joan Manuel, todos esos, ¿no? Y nos hicieron tener otra sensación perceptiva, digamos, de lo que es la globalización, es decir, la sensación final es la sensación de estar parado en un planeta, ¿no? Todos tenemos un metro de tierra que tenemos derecho a estar sobre él, que es el que estamos en este instante. ¿Y cómo es el metro de tierra que tenemos los uruguayos? Qué bien. Mira, ¿cómo lo definís? Yo recuerdo como voy a tratar de definírtelo con simplicidad. Yo recuerdo un librito muy lindo de Esteban Campal que se llamaba, no se llama, porque estaba por ahí, Hombres, Tierras y Ganados, ¿no? Y ese libro tenía un prólogo de Paco Espínola, ¿no? Bien. Excelente. Paco decía que nuestra tierra, la singularidad de nuestro país con su nación, es el vínculo tan estrecho que tenía con los campos, los ganados y su gente. Él decía que tenemos que buscar la construcción, el ethos, es una palabra latina que es E-T-H-O-S, que significa espíritu de nación. La única forma de construir el espíritu de nación, decía, es buscar el estado de comunión entre los habitantes y su suelo, ¿no? Ese estado de comunión es el sentimiento que te genera saber, como decía William Faulkner, saber que esta tierra es mía, ¿no? Cada ser humano tiene derecho a ese metro cuadrado de tierra. Y esa es la sensación más noble de lo que es la soberanía, ¿no? Ser soberano es ser único en ese espacio, porque no tenés otra forma, no podés ser plural en ese metro de cuadrado de tierra, ¿no? Entonces Paco decía, si no logramos ese estado de comunión, ¿no? Corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana. Hemos compartido la charla, el punto de vista con el escritor, con el docente uruguayo, con el autor de tantísimos cuentos y de tantísimas novelas, Mario Delgado Aparaín. Llegó a ser tan ruin, es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz.
Y bien qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí.